El aeropuerto de Madrid estaba lleno de gente y ruido, pero en medio de todo aquel caos, un grito infantil congeló el aire. Sofía, una niña de 8 años, lloraba y suplicaba mientras abrazaba con fuerza su pequeño oso de peluche, los ojos llenos de miedo y lágrimas. «Por favor, mamá, no me pegues más». Victoria Rivas, su madrastra, vestía un elegante conjunto beige y llevaba el cabello recogido con perfección, pero su mirada era fría y llena de desprecio. «Te dije que no ibas a subir a este avión. Este viaje es solo para las personas que lo merecen. Pero papá dijo que podía ir con ustedes. Tu padre no tiene autoridad aquí. Quédate donde estás». Victoria levantó el pie y pateó con fuerza la pierna de Sofía, haciendo que la niña cayera al suelo. Sofía temblaba, con las lágrimas mezclándose con el polvo del piso. Los pasajeros miraban, pero nadie se atrevía a intervenir. El ambiente era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, una voz grave resonó detrás de ellas. «¿Qué acabas de hacer, Victoria?» Todos se giraron al mismo tiempo. Alejandro Duarte, el padre de Sofía y CEO de una de las corporaciones más poderosas de España, avanzaba con el rostro endurecido. Había llegado antes de lo previsto para sorprender a su familia, pero la escena que encontró lo dejó helado. «Alejandro, no es lo que parece. La niña perdió el control, y yo solo. Golpeaste a mi hija. Solo intenté corregirla un poco. Tú sabes cómo es ella». Alejandro se agachó, levantó a Sofía con cuidado y la abrazó con fuerza. «Papá, ella dijo que no podía ir contigo». Él levantó la cabeza, la mirada firme como el acero, la voz baja pero llena de poder. «Victoria, lo que acabas de hacer acaba de cambiarlo todo». El silencio se apoderó del lugar. Todos contenían la respiración. Nadie podía imaginar lo que sucedería después. La reacción de Alejandro dejó a todos en shock. «Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo». La noche había caído sobre el viejo edificio de la colonia Guerrero. Afuera los autos pasaban dejando un eco distante, mientras dentro del pequeño departamento solo se escuchaba el silbido del viento colándose por las ventanas rotas. En un rincón una niña de 7 años temblaba de frío. Su nombre era Lucía Salgado, aunque nadie la llamaba así. Para su padrastro era simplemente la mocosa. El olor a humedad y sopa recalentada llenaba el aire. Lucía sostenía entre sus manos un cuaderno de hojas gastadas. Le gustaba leer en voz baja para no molestar. Pero aquella noche Roberto Aguilar, el hombre que compartía la casa con su madre, la había sorprendido murmurando una historia. Él la miró con furia. La voz gruesa rompió el silencio del cuarto. Lucía bajó la mirada. Dijo con timidez que solo estaba leyendo un poco. Roberto caminó hacia ella tambaleante, con una botella de cerveza en la mano. Le arrebató el cuaderno y lo lanzó contra la pared. Las hojas volaron como mariposas tristes. Lucía se encogió sobre sí misma cubriéndose la cabeza. Pidió perdón. Prometió no hacerlo más. Pero el hombre soltó una carcajada amarga. Le dijo que no servía ni para limpiar la casa. Empujó un plato con restos de arroz al suelo y gritó que esa sería su cena. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Dijo en voz baja que tenía hambre. Él respondió que comiera del suelo si quería comer. El sonido de la botella golpeando la mesa despertó a Verónica Salgado, la madre de la niña. Salió del cuarto pálida, con el cuerpo débil por la enfermedad que la consumía. Le pidió a Roberto que la dejara tranquila, que era solo una niña, pero el hombre la interrumpió diciendo que no lo contradijera en su propia casa. Verónica retrocedió. Su respiración era corta, el pecho le ardía. Lucía corrió hacia ella, pero Roberto la detuvo del brazo. Le dijo que se quedara donde estaba, y que dormiría en el suelo como los animales. La niña intentó hablar, pero la voz se rompió. Rogó que no la hiciera dormir en el suelo otra vez. Roberto la empujó hasta que cayó de rodillas. El golpe resonó en toda la casa. Verónica lloró en silencio, impotente. Roberto se alejó murmurando maldiciones. Lucía se quedó en el suelo abrazando su cuaderno roto. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío sino por el miedo. En la penumbra miró la puerta cerrada del cuarto de su madre y susurró que algún día ya no iban a llorar. Afuera un auto negro se detuvo frente al edificio. De él bajó Alejandro Duarte. Un hombre de traje oscuro, rostro cansado y mirada profunda.
Era un millonario que había dedicado su vida a los negocios. Pero esa noche buscaba algo más que números. Llevaba días siguiendo una pista extraña. Una niña que había intentado vender un anillo antiguo en un mercado. En la joya estaba grabada una inscripción que solo él podía reconocer. Las iniciales A, V, S, Alejandro y Verónica Santos. El amor perdido de su juventud, con el corazón acelerado, subió los peldaños del edificio. Había conseguido la dirección de labios de una anciana, que le dijo que la niña vivía con su madre enferma y un hombre terrible. Cuando llegó al pasillo del tercer piso escuchó un llanto ahogado detrás de una puerta entreabierta. Se acercó sin hacer ruido. Dentro vio a una niña de cabello castaño arrodillada en el suelo, abrazando un cuaderno roto. Su ropa estaba sucia, y sus pies descalzos tocaban el piso helado. Alejandro contuvo la respiración. Sus ojos se llenaron de algo que no sentía desde hacía años. Murmuró apenas un Dios mío que se perdió en el viento. El llanto de la niña se mezcló con la respiración débil de una mujer al fondo de la habitación. Alejandro reconoció aquella voz. Era Verónica. Su Verónica. Durante unos segundos el tiempo se detuvo. Todo lo que había perdido regresó de golpe. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Eran los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. El millonario se llevó una mano al pecho. Sintió que algo dentro de él se rompía y se encendía al mismo tiempo. Lucía no dijo nada. Solo lo miró con la inocencia de quien ha olvidado cómo es la bondad. Afuera la lluvia comenzó a caer. Y en medio del ruido del agua, Alejandro supo que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Porque en ese instante el hombre de negocios dejó de ser un millonario y se convirtió, por primera vez, en padre. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la ciudad. El agua golpeaba las ventanas del edificio viejo, mientras Alejandro Duarte permanecía inmóvil, frente a la puerta entreabierta. Dentro. La niña seguía abrazando su cuaderno roto. Cada lágrima que caía por su rostro era como una herida abierta en el corazón del hombre que la observaba. Durante un instante, Alejandro dudó. No sabía si debía entrar o esperar. Tenía miedo de lo que iba a descubrir, pero cuando escuchó un gemido débil proveniente del cuarto del fondo, su cuerpo se movió solo. Empujó la puerta con cuidado, y entró. El olor a humedad y medicamentos lo envolvió de inmediato. Lucía levantó la vista, asustada. Nunca había visto a ese hombre. Llevaba un abrigo oscuro. Estaba empapado por la lluvia, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de tristeza y ternura. Alejandro se agachó lentamente hasta quedar a la altura de la niña. «¿Le habló con voz suave?» Como si temiera romper algo frágil. Le preguntó si su madre estaba bien. Lucía asintió con timidez, pero sus labios temblaban. Dijo que su mamá dormía mucho porque el doctor le había dado medicinas fuertes. Alejandro observó su piel pálida, el cabello enredado y los pies descalzos. En sus manos notó una pequeña cadena con un colgante. Era un anillo antiguo, colgado de un hilo de lana. El corazón de Alejandro se detuvo. Reconoció ese anillo al instante. Era el mismo que él había mandado fabricar 9 años atrás. Cuando todavía creía en los finales felices, lo había hecho grabar con las iniciales A, V, S, por Alejandro y Verónica Santos, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Con la voz entrecortada, le preguntó a la niña dónde había conseguido esa joya. Lucía lo miró con desconfianza. Le explicó que pertenecía a su mamá, que le había dicho que era un recuerdo de su verdadero amor, alguien que nunca la había dejado de amar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todo el aire del cuarto parecía haberse detenido. Preguntó con cuidado cómo se llamaba su madre. Lucía respondió con inocencia que su mamá se llamaba Verónica Salgado. El hombre cerró los ojos. El pasado volvió como un golpe de viento helado. Allí, frente a él, estaba la hija de la mujer que había amado. La hija que, sin saberlo, podría ser suya. Verónica, en la cama, comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se cruzó con la de Alejandro, su cuerpo se tensó. Por un segundo creyó que estaba soñando. No podía ser real. Aquel hombre, el único que había amado, estaba frente a ella, empapado por la lluvia, mirándola con los mismos ojos de entonces. Su voz apenas fue un susurro. Preguntó cómo lo había encontrado. Alejandro se acercó despacio. Le dijo que nunca había dejado de buscarla, que cuando vio el anillo en manos de una niña en el mercado, supo que el destino lo había llevado de vuelta hasta ella. Verónica intentó incorporarse,
pero su cuerpo débil no respondió. Tosió varias veces y se cubrió la boca con una servilleta manchada de sangre. Alejandro la ayudó a recostarse. Le pidió que no hablara. Ella negó con la cabeza. Dijo que no podía seguir callando, que había querido contarle todo, pero el miedo la había vencido. Explicó que cuando quedó embarazada, él apenas comenzaba su empresa. Trabajaba día y noche, sin descanso, y ella no quiso ser una carga. Además, su situación era complicada, sin dinero, sin papeles, y con una enfermedad hereditaria que ya comenzaba a mostrar síntomas. Entre lágrimas, confesó que había huido para proteger a la niña. Temía que el peso del escándalo destruyera su carrera. Pensó que un día, cuando estuviera mejor, volvería a buscarlo. Pero el tiempo y la enfermedad se interpusieron. Alejandro la escuchó en silencio, con las manos temblorosas. Cada palabra era un golpe directo al alma. Lucía observaba a los dos con los ojos muy abiertos. No entendía todo, pero sentía que algo importante estaba ocurriendo. Se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. Preguntó si aquel señor era un amigo. Verónica la miró con lágrimas en los ojos y respondió que sí, que era un amigo del pasado, alguien que había querido mucho a las dos. Alejandro no pudo contener más la emoción. Le acarició el cabello a la niña y dijo en voz baja que había llegado para ayudarlas, que nada malo volvería a pasarles. Verónica quiso protestar, pero él fue firme. Le prometió que se encargaría de su tratamiento, que tendría los mejores médicos, y que Lucía jamás volvería a pasar hambre. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente. Roberto Aguilar apareció con el rostro enrojecido por el alcohol. Su mirada furiosa pasó del extraño a la mujer enferma, y luego a la niña. Preguntó quién era ese hombre, y qué hacía allí. Alejandro se levantó despacio. Su voz fue tranquila, pero su mirada era de acero. Dijo que había venido a ayudar. Roberto soltó una carcajada amarga. Le gritó que se fuera, que esa era su casa, y que no necesitaban la caridad de ningún rico. Lucía retrocedió. Asustada, Verónica intentó intervenir, pero su cuerpo débil no le permitió levantarse. Alejandro dio un paso al frente. Le dijo a Roberto que no volvería a tocar ni a su esposa ni a la niña. El silencio que siguió fue tenso, casi irrespirable. Por primera vez en años, alguien se enfrentaba a Roberto. El hombre apretó los puños, pero Alejandro no se movió. Su presencia, firme y serena, imponía respeto. Roberto masculló insultos y salió dando un portazo. Cuando el ruido de los pasos se perdió en la escalera, Alejandro respiró profundamente. Se volvió hacia Verónica y Lucía. Dijo con decisión que esa misma noche se irían con él. Verónica quiso negarse, pero Alejandro la miró con ternura. Le recordó que alguna vez le había prometido protegerla, y que esa promesa seguía viva. Lucía lo miró con mezcla de miedo y esperanza. Preguntó si de verdad podían irse. Alejandro se inclinó y le respondió que sí, que esa noche comenzarían una nueva vida. La niña sintió despacio. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Fuera, la lluvia había cesado. Un rayo de luna se filtró por la ventana e iluminó el anillo en el cuello de Lucía. Alejandro lo miró con reverencia. Aquel pequeño círculo de oro no solo había sobrevivido al tiempo, sino que había unido 3 destinos. Y mientras salían del edificio, llevando pocas pertenencias y muchas heridas invisibles, Alejandro supo que nada volvería a ser igual, porque aquella niña no solo había cambiado su destino, lo había devuelto a la vida. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer comenzaba a pintar de gris las calles mojadas cuando Alejandro Duarte ayudó a Verónica y a Lucía a salir del viejo edificio. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Verónica caminaba despacio, sostenida por el brazo fuerte de Alejandro, mientras Lucía llevaba en las manos una pequeña mochila de tela que apenas contenía su cuaderno, un muñeco roto, y el anillo colgado de un hilo. Detrás de ellos, el edificio quedaba en silencio, como si contuviera la respiración antes de un cambio inevitable. Alejandro abrió la puerta de su coche negro. Era un vehículo elegante, con asientos de cuero y el perfume leve del éxito que había acompañado su vida durante años. Pero esa mañana, por primera vez, no se sentía orgulloso de lo que poseía. Al ver cómo Lucía se acurrucaba en el asiento trasero, con los ojos llenos de cansancio y curiosidad, comprendió que su riqueza no tenía sentido si no servía para protegerla. Durante los primeros minutos, nadie habló.
Verónica miraba por la ventana, intentando ocultar el temblor de sus manos. Lucía jugaba con el anillo, girándolo entre los dedos, como si presintiera que aquel objeto guardaba el secreto de su destino. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Dijo que los llevaría a un lugar seguro, que había una casa en las afueras donde podrían descansar sin miedo. Verónica quiso agradecer, pero su voz se quebró. Solo atinó a decir que no entendía por qué él seguía ayudándolas después de tanto tiempo. Alejandro respondió sin mirarla, con la mirada fija en la carretera. Le dijo que algunas promesas no se rompen, aunque los años pasen. Recordó en voz baja aquella noche en que le había regalado el anillo. Cuando eran jóvenes y soñaban con un futuro juntos, le había prometido cuidarla siempre, sin imaginar que el destino los separaría de forma tan cruel. Ahora, al verla tan frágil, y al descubrir a esa niña que podría ser su hija, sentía que el universo le daba una segunda oportunidad. Lucía escuchaba en silencio. Había algo en la voz de aquel hombre que la hacía sentirse segura. Una mezcla de fuerza y dulzura que nunca había sentido antes. Cuando él detuvo el coche frente a una gran casa de piedra rodeada de árboles, sus ojos se abrieron con asombro. Nunca había visto un lugar tan bonito. El jardín estaba cubierto de rocío, y un perro viejo dormía junto a la puerta. ¿Viviremos aquí?, preguntó con timidez. Alejandro asintió. Le explicó que aquella era una de sus propiedades, pero que desde ese día sería su hogar. Verónica lo miró con gratitud y miedo a la vez. Tenía el rostro pálido, y sus labios temblaban al hablar. Dijo que no quería ser una carga, que su enfermedad avanzaba y no quería que Lucía sufriera más. Alejandro le tomó la mano y le pidió que confiara en él. Le prometió que haría todo lo posible por darle la mejor atención médica. Dentro de la casa, una mujer de cabello canoso los recibió con una sonrisa. Era doña Carmen, ama de llaves y confidente de Alejandro desde hacía muchos años. Sin hacer preguntas, preparó té caliente y cobijas limpias. Cuando vio a Lucía tiritando, la envolvió en una manta y le ofreció pan recién hecho. La niña sonrió por primera vez en mucho tiempo. Mientras Verónica descansaba en una habitación del piso superior, Alejandro habló con doña Carmen en la cocina. Le explicó, con voz baja, lo ocurrido. Doña Carmen lo escuchó sin interrumpir. Y cuando terminó, le dijo algo que lo dejó pensando. Dios a veces tarda, pero nunca olvida. Si esa niña volvió a ti, es porque te pertenece. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Alejandro no podía dormir. Caminó por el pasillo con una taza de café en la mano y se detuvo frente a la habitación donde dormían Verónica y Lucía. Escuchó la respiración suave de la niña, el leve jadeo de su madre. Pensó en los años que había perdido, en los vacíos que la ambición había dejado en su vida. Había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Hasta ahora. Al día siguiente, llevó a Verónica al hospital privado más prestigioso de la ciudad. Los médicos la examinaron con cuidado. El diagnóstico fue duro. La enfermedad estaba avanzada, pero aún había esperanza si seguía un tratamiento intensivo. Alejandro firmó todos los papeles sin dudar. No le importaba el costo. Verónica lloró al verlo hacerlo. Él solo respondió que la deuda era suya, por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Lucía esperó en el pasillo del hospital con doña Carmen. Se quedó mirando un cartel con dibujos de corazones y niños riendo. Preguntó si su mamá se pondría bien. Doña Carmen la abrazó y le dijo que sí, que ahora tenía a su lado personas que no la dejarían sola. La niña apoyó la cabeza en su hombro y murmuró que ojalá ese día nunca se acabara. Esa tarde, al regresar a casa, Alejandro le preparó a Lucía una sorpresa. En el estudio, sobre el escritorio, había colocado un pequeño set de dibujo, libros nuevos, y una lámpara con forma de luna. Cuando la niña lo vio, no supo qué decir. Alejandro le explicó que desde ese momento tendría un lugar propio para estudiar y soñar. Lucía lo abrazó sin pensar. Fue un gesto simple, pero para él significó todo. Por primera vez en años, sintió que pertenecía a algo real, no a una empresa, no a un negocio, sino a una familia. Verónica observó la escena desde la puerta. Con los ojos húmedos, supo que aquel hombre no había cambiado su esencia. Seguía siendo el mismo que una vez le había prometido amor eterno. Solo que ahora, la promesa se extendía también hacia su hija. Cuando la noche cayó nuevamente, Alejandro se sentó junto a la ventana del despacho. El anillo reposaba sobre su escritorio,
brillando con la luz tenue de la lámpara. Lo tomó entre los dedos y lo giró despacio, recordando cada momento perdido. Entonces susurró para sí mismo que no permitiría que la enfermedad o el pasado les robara más tiempo. Juró protegerlas con todo lo que tenía. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, como si el destino le respondiera. En el piso de arriba, Lucía dormía profundamente, abrazada a su cuaderno. En sueños, murmuró una palabra que Alejandro alcanzó a escuchar desde el pasillo. Dijo papá. El corazón del hombre se estremeció. Cerró los ojos y sonrió. La promesa estaba hecha. Esa noche comprendió que su vida de millonario terminaba, y la de padre recién comenzaba. Los días en la casa de Alejandro Duarte transcurrían con una calma que parecía irreal. Lucía se acostumbraba poco a poco a su nueva vida. Desayunaba pan caliente con chocolate. Estudiaba con la ayuda de doña Carmen, y cada tarde esperaba a su madre, que regresaba del hospital con un poco más de color en el rostro. Verónica sonreía más, aunque aún había una sombra de preocupación en sus ojos. Era la sombra del pasado que sabía que no tardaría en alcanzarla. Una mañana, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su despacho, el teléfono sonó con insistencia. Al otro lado de la línea, su abogado y amigo, licenciado Gerardo Ruiz, le habló con tono grave. Le informó que un hombre había intentado ingresar a una de sus oficinas reclamando ser el esposo de Verónica Salgado. Dijo que su esposa y su hija estaban siendo retenidas por un millonario, y que exigía verlas. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Sabía que se trataba de Roberto Aguilar. El silencio del despacho se volvió denso. Alejandro pidió a su abogado que iniciara los trámites de protección legal de inmediato. No iba a permitir que ese hombre se acercara de nuevo a Lucía ni a Verónica. Salió al jardín para tomar aire, pero el recuerdo de la mirada de miedo en los ojos de la niña, la última vez que vio a Roberto, lo perseguía. Esa misma tarde, cuando regresó del hospital, Verónica notó su inquietud. Se sentaron en la terraza, donde el sol del atardecer bañaba las flores con tonos dorados. Alejandro le contó lo ocurrido. Verónica se llevó una mano al pecho. Dijo que sabía que él volvería, que Roberto nunca aceptaba perder el control. Recordó entre lágrimas los años de humillación, las noches de gritos, las veces que temió por la vida de su hija. Alejandro la tomó de la mano y le prometió que esa etapa había terminado, que ahora estaban protegidas, pero el destino no suele conceder treguas largas. 2 días después, cuando doña Carmen llevó a Lucía al parque cercano, notó a un hombre observándolas desde lejos. Llevaba una gorra y gafas oscuras, pero la forma en que miraba a la niña le heló la sangre. Regresaron de inmediato a casa. Cuando le contó a Alejandro lo sucedido, él llamó al comisario Ortega, un viejo conocido que debía favores a su familia. Le pidió vigilancia discreta. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Verónica no pudo dormir. Se levantó despacio y bajó al estudio. Allí encontró a Alejandro trabajando, rodeado de papeles legales. Le confesó que tenía miedo. Le dijo que si algo le pasaba, quería que él se quedara con la custodia de Lucía. Alejandro se levantó y la abrazó. Le pidió que no hablara de eso. Le dijo que no iba a perder a nadie más, que no lo permitiría. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta principal, un sonido fuerte, violento, como si alguien la empujara. Doña Carmen, que dormía en la habitación de servicio, corrió al pasillo. Alejandro tomó el bastón decorativo del recibidor y abrió con precaución. Frente a él, empapado por la lluvia, estaba Roberto Aguilar. El rostro del hombre era una mezcla de furia y desesperación. Le gritó que venía por su familia, que la mujer y la niña le pertenecían. Alejandro, con voz firme, le pidió que se marchara. Le advirtió que había llamado a la policía. Roberto soltó una carcajada. Dijo que ni todo el dinero del mundo podía comprar lo que él tenía. Terejo. Lucía apareció en lo alto de la escalera, asustada. Al ver a Roberto, retrocedió unos pasos. El hombre la vio y cambió de tono. Le habló con voz falsa, dulce, diciéndole que se acercara, que papá había venido a buscarla. La niña negó con la cabeza y se escondió detrás de la barandilla. Verónica bajó, temblando. Pidió que se fuera, que no hiciera una escena. Roberto la insultó. Dijo que era una traidora, que se vendía al mejor postor. Alejandro lo empujó hacia la puerta, pero el hombre respondió con un golpe. La pelea fue breve. Brutal.
Los gritos despertaron a toda la casa. Cuando Roberto intentó sacar un cuchillo del bolsillo, la sirena de la policía rompió el caos. 2 agentes irrumpieron en el vestíbulo y lo redujeron al suelo. El comisario Ortega, empapado y con gesto severo, tomó nota de todo. Lucía lloraba en brazos de su madre. Verónica apenas podía mantenerse en pie. Alejandro la sostuvo. Mientras el comisario se llevaba a Roberto esposado, antes de salir, el hombre gritó entre dientes que aquello no había terminado, que los haría pagar. La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el alma de todos. Horas después, cuando la calma regresó, Alejandro se sentó junto a la cama de Verónica. Ella estaba débil, agotada por la tensión. Lucía dormía en el sillón, aferrada a su muñeco. Verónica abrió los ojos y lo miró. Le dijo que ahora creía en él, que ya no tenía miedo, pero que sentía que su tiempo se agotaba. Alejandro le tomó la mano y le pidió que no dijera eso. Le recordó que los médicos tenían esperanza. Ella sonrió con tristeza. Dijo que no temía morir, solo temía dejar sola a Lucía. Alejandro se inclinó y le aseguró que nunca estaría sola, que él la cuidaría como si fuera su propia sangre. Verónica, con lágrimas en los ojos, le respondió que eso era lo que ella siempre había deseado. La lluvia cesó al amanecer. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana, dorando los rostros cansados de los 3. En el jardín, doña Carmen rezaba en silencio, agradeciendo que la violencia no se llevara otra vida inocente. Alejandro, sentado junto a la cama, miró a Lucía dormir. En ese instante, comprendió que el amor no se mide en promesas, sino en actos. Había luchado contra el pasado, y aunque el enemigo aún no estaba vencido, sabía que había dado el primer paso hacia la verdadera justicia. Esa mañana, el millonario que antes solo entendía de cifras, comprendió algo más profundo. Había descubierto que la riqueza más grande era la vida que ahora protegía con todo su ser. Y con el corazón lleno de determinación, juró que ni el tiempo ni el miedo volverían a separarlos. El amanecer del día del juicio llegó cubierto de nubes. El cielo gris de Ciudad de México parecía presagiar que algo grande estaba por suceder. Frente al tribunal, cámaras y reporteros esperaban con impaciencia la noticia de un millonario acusado de secuestrar a la esposa, y la hija de un obrero se había propagado por toda la prensa, pero pocos conocían la verdadera historia. Dentro del coche, Alejandro Duarte observaba el edificio de piedra con gesto sereno. A su lado, Verónica Salgado respiraba con dificultad. Había insistido en ir, a pesar de las recomendaciones del médico. Detrás de ellos, Lucía jugaba con su anillo, intentando esconder el miedo que sentía. En el asiento delantero, el licenciado Gerardo Ruiz revisaba por última vez los documentos. Cuando bajaron del vehículo, un murmullo recorrió a los periodistas. Los flashes iluminaron el rostro de Alejandro, pero él no respondió a ninguna pregunta. Solo tomó la mano de Verónica y caminó hacia la entrada. Era la primera vez que enfrentaba al pasado sin huir. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de tensión. Roberto Aguilar ya los esperaba, vestido con un traje barato y un gesto de falsa calma. A su lado, su abogado improvisado lo animaba a mantener la compostura. En cuanto vio a Verónica, sonrió con desprecio. El juez Morales, un hombre de voz grave y mirada penetrante, abrió la sesión. Anunció que el caso a tratar era una denuncia de secuestro y apropiación indebida de custodia. El abogado de Roberto fue el primero en hablar, con tono teatral. Afirmó que su cliente era un hombre humilde al que le habían arrebatado a su familia mediante manipulación y dinero. Dijo que Verónica estaba enferma, y que Alejandro Duarte había aprovechado su debilidad para alejarla de su legítimo esposo. Los murmullos crecieron en la sala. Alejandro se mantuvo en silencio, mirando al frente. Cuando fue su turno, el licenciado Ruiz se levantó. Con voz firme, explicó que durante años Verónica y su hija habían sido víctimas de maltrato físico y psicológico. Presentó fotografías, informes médicos y testimonios de vecinos que habían escuchado gritos y golpes. El juez revisó los documentos con atención, luego pidió escuchar a Verónica. La mujer se puso de pie, apoyándose en el respaldo de la silla. Su voz era débil, pero sus palabras cortaban el aire. Dijo que durante años había vivido aterrorizada, que había soportado insultos y humillaciones para proteger a su hija. Contó cómo Roberto le prohibía trabajar, cómo la obligaba a callar. Cuando el juez le preguntó por qué no había denunciado antes, ella respondió que no tenía a dónde ir,
que nadie le creía, hasta que un día, dijo con lágrimas, «La vida me devolvió a la persona que jamás me falló». Miró a Alejandro. Y la sala entera guardó silencio. El abogado de Roberto intentó interrumpir, diciendo que esas palabras eran parte de un plan para quedarse con la fortuna de Duarte. Pero el juez lo mandó callar. Entonces pidió que hablara la menor. Lucía se acercó lentamente al estrado. Sosteniendo el anillo en sus manos, el juez se inclinó y le habló con ternura. Le preguntó si recordaba cosas que le hacían daño. Lucía asintió. Dijo que a veces no quería dormir porque soñaba con gritos. Contó que Roberto le hacía limpiar el suelo de rodillas, y que una vez la obligó a comer del piso. Su voz era pequeña, pero cada palabra pesaba como una piedra. La sala se estremeció. Roberto se levantó furioso y gritó que todo era mentira. El juez ordenó que lo hicieran callar. Verónica abrazó a su hija. Alejandro sintió que el corazón se le partía, pero también supo que aquel era el momento en que la verdad se liberaba. El licenciado Ruiz presentó la última prueba, una grabación de audio, donde se escuchaba a Roberto, insultando a Verónica y amenazándola. El silencio posterior fue absoluto. Cuando terminó, el juez Morales levantó la vista. Dijo que no necesitaba más pruebas para tomar una decisión. Su voz resonó en la sala con autoridad. Declaró culpable al señor Roberto Aguilar por violencia doméstica, amenazas y abuso infantil. La custodia de la menor, Lucía Salgado, pasa al señor Alejandro Duarte, quien deberá garantizar el bienestar físico y emocional de la niña junto a su madre, la señora Verónica Salgado. El golpe del mazo retumbó como un trueno. Roberto gritó mientras los guardias lo sujetaban. «Y esto no se acaba aquí. Esa niña es mía». Alejandro lo miró sin decir nada. No había odio en su mirada, solo una calma profunda. Sabía que el mal se había destruido a sí mismo. Cuando salieron del tribunal, una ligera llovizna caía sobre la ciudad. Los reporteros los rodearon. Pero esta vez Alejandro se detuvo, tomó a Lucía en brazos y dijo con voz firme: «Hoy ganó la verdad. Y la verdad siempre protege a los inocentes». La imagen se difundió por todas partes. No como un escándalo, sino como un símbolo de esperanza. En los días siguientes, miles de personas enviaron mensajes a la fundación de Alejandro, agradeciendo por haber defendido a una madre y a su hija. Esa noche, de regreso en casa, Verónica se sentó junto a la ventana. Miraba la lluvia con una paz que hacía años no sentía. Lucía dormía profundamente, abrazada a su muñeca. Alejandro entró con una taza de té y se la ofreció. Ella le dio las gracias y le dijo que sin él no habría sobrevivido. Alejandro negó con la cabeza. Le respondió que fue ella quien tuvo el valor de hablar, que la justicia solo había escuchado lo que el amor se atrevió a decir. Verónica sonrió débilmente y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, el silencio no era un enemigo, sino un refugio. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. La batalla legal había terminado, pero Alejandro sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, la de curar las heridas invisibles. Mientras acariciaba el cabello de Verónica, comprendió que la riqueza no era el dinero ni los bienes, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Y con esa certeza, cerró los ojos, dejando que la lluvia marcara el ritmo lento de un nuevo comienzo. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La mañana después del juicio amaneció tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, el sol entró sin miedo por las ventanas de la casa Duarte. El aire olía a pan recién hecho y café. En la mesa del comedor, Lucía dibujaba con lápices de colores mientras doña Carmen tarareaba una melodía antigua. La niña ya no temblaba al escuchar pasos detrás de ella. La casa se había convertido en un refugio, en el hogar que siempre había soñado. En el piso de arriba, Alejandro Duarte observaba el jardín desde su despacho. Tenía los ojos cansados, pero el alma en calma. Había pasado la noche en vela, repasando cada instante del juicio. Verónica y Lucía estaban a salvo. Y eso bastaba para devolverle el sentido a su vida. En la repisa, junto a su computadora, descansaba el anillo que lo había llevado hasta ellas. Lo tomó entre los dedos y lo giró lentamente, recordando la promesa que se había hecho. Nunca más permitiría que sufrieran. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Verónica Salgado, con el rostro pálido pero sereno. Caminó despacio hasta el sillón frente a su escritorio, y se sentó. Alejandro le sonrió y le ofreció té. Ella aceptó.
aunque sabía que lo que tenían que hablar no sería fácil. Verónica le agradeció todo lo que había hecho. Dijo que no había palabras suficientes para expresar lo que sentía, pero también le confesó que aún tenía miedo, no del pasado, sino del futuro. La enfermedad seguía avanzando. Los médicos no daban garantías. Le preocupaba dejar a Lucía sola, y temía que el destino se repitiera. Alejandro tomó sus manos con firmeza. Le aseguró que no iba a permitir que eso ocurriera, que si la vida le daba la oportunidad de ser padre, la aprovecharía hasta el último aliento. Verónica lo miró, con lágrimas en los ojos. En esos segundos entendió que Alejandro no hablaba con culpa, sino con amor verdadero. Era el mismo hombre que había conocido años atrás, solo que ahora más sabio, más humano. Bajaron juntos al jardín. Lucía corrió a abrazar a su madre, orgullosa de mostrarle su dibujo, una casa grande, un sol brillante, y 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo la niña. Verónica sonrió con ternura y besó su frente. Alejandro se agachó y miró el dibujo. Sintió que ese pequeño papel contenía todo lo que había buscado en su vida. Durante las semanas siguientes, la rutina de la casa cambió. Alejandro organizó sus negocios para trabajar desde allí. Instaló una oficina pequeña en la biblioteca, y cada tarde, cuando terminaba, dedicaba tiempo a su hija. Al principio Lucía se mostraba tímida, pero poco a poco comenzó a confiar. Le contaba historias de la escuela, le pedía ayuda con las tareas, y lo llamaba papá, casi sin darse cuenta. Cada vez que lo hacía, el corazón de Alejandro se estremecía. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Lucía se cayó y se raspó la rodilla. Alejandro corrió hacia ella. La niña lloraba, asustada, más por el recuerdo del pasado que por el dolor. Él la levantó y la abrazó con fuerza. Le dijo que todo estaba bien, que no tenía que tener miedo. Con manos temblorosas limpió la herida y le colocó una curita. «Ya está, mi amor. Nada te va a pasar mientras yo esté aquí». Lucía lo miró en silencio. Por primera vez, sonrió sin miedo. Desde la terraza, Verónica observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Era como ver renacer algo perdido. Alejandro no solo protegía a Lucía, sino que también la estaba enseñando a confiar, a reír de nuevo. Esa noche, cuando la niña se durmió, Verónica bajó al estudio. Encontró a Alejandro revisando papeles médicos. Le explicó que había hablado con el doctor Ramírez, quien le recomendaba un tratamiento experimental en Monterrey. Era caro y riesgoso, pero podría darle una oportunidad. Alejandro no lo dudó. Dijo que lo intentarían. Al día siguiente contactó a la clínica y organizó el traslado. Lucía se enteró por accidente y se preocupó. Preguntó si su mamá iba a morir. Alejandro se arrodilló frente a ella y le dijo que no, que los milagros existen cuando hay amor y fe. Le prometió que cuidarían de su madre juntos, como una familia. El viaje a Monterrey duró horas. En el hospital, Verónica comenzó el tratamiento. Las primeras semanas fueron duras. Fiebre, mareos, cansancio. Alejandro se quedaba a su lado todas las noches. Le leía libros. Le hablaba de su infancia, de cómo Lucía llenaba de luz la casa. Él la lo escuchaba, medio dormida, y cada palabra era un bálsamo. Una madrugada, mientras el hospital dormía, Alejandro se levantó para mirar por la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, y el reflejo de la luna se dibujaba en el cristal. En silencio, rezó. No era un hombre religioso, pero aquella noche habló con Dios. Le pidió tiempo, solo un poco más, para sanar lo que la vida había roto. Al volver al cuarto, encontró a Verónica despierta. Tenía el rostro cansado, pero una sonrisa leve. Le pidió que se acercara. Con voz débil le dijo que si algo salía mal, quería que recordara una cosa. No fue el destino el que nos separó, fue el miedo. Pero tú lo venciste. Alejandro la abrazó, y sintió que el corazón se le partía. Le prometió que no la dejaría ir, que pelearían juntos. Los días pasaron, y poco a poco los síntomas comenzaron a disminuir. El doctor Ramírez, sorprendido, dijo que el cuerpo de Verónica respondía mejor de lo esperado. Alejandro respiró aliviado. Cuando Lucía corrió al cuarto con un ramo de flores, su madre ya podía sentarse sin ayuda. La niña la abrazó fuerte y dijo que Dios había escuchado sus oraciones. Esa noche, los 3 salieron al balcón del hospital. Desde allí se veía la ciudad dormida, llena de luces.
Verónica tomó la mano de Alejandro y la de su hija. Dijo que no sabía cuánto tiempo les quedaba, pero que, por primera vez, no tenía miedo. Alejandro la miró a los ojos y comprendió que, sin importar lo que viniera, ya había ganado la batalla más importante, la de convertirse en padre y en un hombre completo. El viento sopló suave, moviendo las cortinas del cuarto. En el silencio, la voz de Lucía se oyó clara y dulce. «Papá, cuando mamá se cure, podemos vivir siempre juntos». Alejandro la miró y respondió con una sonrisa. «Sí, mi amor, porque ya somos una familia, y eso nunca se rompe». Y mientras la luna iluminaba sus rostros, Alejandro Duarte supo que aquel momento marcaría su vida para siempre. Había nacido de nuevo, no como millonario, sino como padre. Un padre que había aprendido que el verdadero amor no se compra, se gana con cada sacrificio, con cada lágrima, con cada promesa cumplida. El regreso a Ciudad de México fue silencioso. Después de casi 2 meses en Monterrey, el tratamiento de Verónica Salgado había terminado con resultados milagrosos. El médico Ramírez no entendía cómo su cuerpo había respondido tan bien. «Debe ser el amor, señor Duarte», dijo sonriendo. Y Alejandro, conmovido, solo asintió. Sabía que era cierto, el amor. Y la fe que Lucía mantenía viva cada noche cuando rezaba por su madre. El avión aterrizó bajo un cielo despejado. En la ventanilla, Lucía observaba las nubes y sonreía. Se veía diferente, más segura, más feliz. Ya no era la niña asustada que temblaba ante una voz fuerte. Verónica, sentada a su lado, descansaba la cabeza en el hombro de Alejandro. La enfermedad había dejado huellas, pero su mirada brillaba con la paz de quien ha vuelto a nacer. En la casa de Coyoacán, doña Carmen los esperaba con lágrimas en los ojos. Había preparado flores, pain dulce y chocolat caliente. Cuando vio a Verónica bajar del auto, corrió a abrazarla como si fuera una hija. Lucía reía, corriendo por el jardín con su muñeca, feliz de estar de nuevo en casa. Alejandro las observaba en silencio, con una mezcla de alivio y gratitud. Por fin, todo parecía volver a su lugar. Esa misma tarde, mientras el sol se escondía, Alejandro reunió a las dos en la sala principal. Había algo en su mirada que combinaba emoción y nervios. Les explicó que había tomado una decisión importante. No quería que siguieran viviendo bajo su apellido prestado, ni que su relación se escondiera tras el miedo o el pasado. Les propuso algo más grande: construir una vida juntos. Verónica lo miró sorprendida. Alejandro tomó su mano y dijo, con voz firme, que quería adoptarla legalmente. Lucía Duarte, pronunció despacio, saboreando el nombre. La niña se quedó quieta, sin entender del todo. «¿Eso significa que seré tu hija para siempre?», preguntó con inocencia. Alejandro sonrió. «Ya lo eres, mi amor. Solo quiero que el mundo también lo sepa». Verónica rompió en llanto. Le agradeció por todo. Por el amor. Por la protección. Por haber devuelto la esperanza que creía perdida. Alejandro la abrazó. Y por primera vez, se permitió llorar también. Doña Carmen los miraba desde la puerta, secándose las lágrimas con el delantal. En los días siguientes, la casa volvió a llenarse de vida. Alejandro retomó sus negocios, pero sin descuidar a su familia. A menudo se veía al millonario más serio de la ciudad, sentado en el suelo del salón, ayudando a su hija con las tareas o leyendo cuentos antes de dormir. Verónica se recuperaba día a día, y su risa llenaba los pasillos. Sin embargo, la paz nunca dura mucho cuando el pasado aún respira. Una mañana, mientras Alejandro revisaba sus correos en el despacho, recibió una llamada del licenciado Ruiz. Le informó que Roberto Aguilar, el hombre que creían fuera de su vida, había apelado su condena a través de su abogado y pedía revisar el caso, alegando que la custodia de Lucía había sido manipulada por la influencia económica de Alejandro. El golpe fue duro. Por un instante, Alejandro sintió que todo podía derrumbarse, pero luego respiró hondo. No permitiría que el miedo volviera a entrar en su casa. Subió al cuarto donde Verónica y Lucía estaban desayunando, y les contó la noticia. Verónica se quedó en silencio, con el rostro pálido. Lucía solo preguntó si ese hombre volvería. Alejandro la abrazó y respondió que no, que ya no podría hacerles daño. Durante los días siguientes, los noticieros comenzaron a hablar del caso. Algunos lo defendían, otros, más sensacionalistas, insinuaban que el millonario había usado su poder para quedarse con una niña ajena.
Alejandro decidió enfrentar la situación públicamente. Dio una entrevista en la que habló con calma, sin arrogancia, mirando directamente a la cámara. No compré una familia, la encontré. Y la voy a proteger, aunque me cueste todo lo que tengo. Sus palabras se hicieron virales. En redes sociales, miles de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Mujeres que habían sufrido abuso, niños adoptados, familias reconstruidas, todos se sintieron reflejados en su historia. Lo que había empezado como una noticia escandalosa, se transformó en un símbolo de esperanza. Mientras tanto, el juez Morales revisaba la apelación de Roberto. El expediente era claro, las pruebas irrefutables. Pero la ley exigía escuchar a ambas partes. Se fijó una nueva audiencia para dentro de 2 semanas. Alejandro se preparó con calma. No temía perder, pero sabía que cada segundo de incertidumbre afectaba a Verónica y Lucía. Una noche, cuando la tensión parecía demasiado pesada, Verónica bajó al jardín. El aire fresco olía a jazmín. Alejandro la siguió, preocupado. Ella le dijo que no quería vivir con miedo, que no podía permitir que el pasado siguiera definiendo sus días. Si Dios me dio una segunda vida, es para usarla en paz. Alejandro le tomó el rostro entre las manos y le prometió que nada, ni siquiera la ley, lo separaría. Esa promesa se selló con un beso silencioso bajo la luz de la luna. Desde una ventana, Lucía los observaba, sonriendo. Sabía que algo bueno estaba ocurriendo, algo que no entendía del todo, pero que llenaba el aire de amor. Cuando llegó el día de la nueva audiencia, la familia Duarte entró al tribunal con la cabeza en alto. Roberto, delgado y despeinado, fue conducido por los guardias. Intentó desafiar con la mirada, pero su voz se apagó al ver a Lucía tomada de la mano de Alejandro. El juez Morales escuchó los argumentos de la defensa, y luego los desestimó. Con palabras firmes declaró que no había motivos para reabrir el caso. Roberto sería trasladado a un penal fuera de la ciudad, y no podría acercarse a la familia bajo ninguna circunstancia. Lucía respiró aliviada. Verónica lloró en silencio. Alejandro apretó su mano y la llevó fuera, donde el sol brillaba fuerte. En las escalinatas del tribunal, la prensa los esperaba, pero él no dijo nada. Solo levantó a su hija en brazos mientras ella reía. Era el sonido más puro que había escuchado en su vida. Esa noche, de regreso en casa, doña Carmen preparó una cena especial. En la mesa había flores, velas y pan recién horneado. Verónica brindó con un vaso de vino por la vida nueva que comenzaban. Alejandro levantó su copa y dijo, por la verdad, por el amor y por la familia. Que ninguna sombra vuelva a tocarnos. Lucía sonrió. Dijo que quería hacer un brindis también, por mi mamá y por mi papá, porque los milagros sí existen. El silencio se hizo cálido. Nadie añadió palabra alguna. Afuera, el viento soplaba suave, y las estrellas parecían escuchar. En ese instante, todos entendieron que la esperanza, al fin, había vuelto a casa. Las semanas siguientes a la audiencia fueron un respiro. La vida en la casa Duarte parecía por fin estabilizarse. Lucía asistía a la escuela con entusiasmo. Verónica retomaba sus pasiones olvidadas, la lectura, la pintura, la música, y Alejandro había aprendido a sonreír sin miedo. Las risas llenaban la cocina, y doña Carmen decía que la casa por fin olía a familia. Pero la tranquilidad no siempre anuncia paz. A veces, es solo el silencio que precede a una nueva tormenta. Una mañana de domingo, mientras Alejandro hojeaba el periódico en la terraza, un titular lo dejó helado. En la portada se leía, el millonario Duarte compró a su propia hija. Abajo, una foto de Lucía, tomada sin permiso en la puerta de su escuela. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Alguien estaba detrás de esa publicación. Alguien que quería herirlos donde más dolía. Llamó al licenciado Ruiz de inmediato. El abogado, indignado, confirmó que el artículo provenía de una revista amarillista dirigida por un viejo conocido, Esteban Cruz, un periodista que había trabajado con Roberto Aguilar años atrás. Alejandro cerró el periódico con fuerza. El pasado volvía, disfrazado de tinta y mentiras. Decidió no decirle nada a Verónica hasta tener una solución. Pero esa tarde, cuando ella encendió la televisión, el escándalo ya estaba en todos los canales. Un reportero hablaba frente a cámaras, insinuando que Alejandro había manipulado la justicia para apropiarse de Lucía. Verónica se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Lucía,
que estaba en el sofá. Miró a sus padres sin entender. Alejandro apagó el televisor. Dijo con voz calma que no debían preocuparse, que él lo arreglaría. Pero por dentro, sentía la vieja rabia que creía haber enterrado. No era solo su reputación lo que estaba en juego, era la inocencia de su hija. Esa noche, cuando todos dormían, Alejandro volvió a su despacho. Reunió pruebas, contactos, y comenzó a investigar. Descubrió que Esteban Cruz había recibido pagos anónimos desde una cuenta en Monterrey, abierta meses atrás, justo después de la condena de Roberto. Era evidente, alguien estaba financiando una campaña de desprestigio. Al día siguiente, fue personalmente a las oficinas del periódico. Cruz lo recibió con una sonrisa cínica, fingiendo cortesía. Negocios son negocios, señor Duarte, dijo, encendiendo un cigarrillo. Usted vende portadas. Y yo solo hago mi trabajo. Alejandro lo miró con una calma fría. Le advirtió que no permitiría que mancharan el nombre de su familia, y que tomaría acciones legales. Cruz encogió de hombros. La verdad es relativa, respondió, dejando el humo flotar entre ellos. De regreso a casa, Alejandro se detuvo en una iglesia del centro. No era un hombre de fe, pero ese día necesitaba silencio. Se sentó en la última banca y cerró los ojos. Pensó en Verónica, en Lucía, en todo lo que había luchado por reconstruir. Se dio cuenta de que ya no temía perder dinero o prestigio, sino la paz que tanto les había costado conseguir. Al salir del templo, una idea comenzó a tomar forma. No iba a defenderse con más palabras, sino con hechos. Si los medios querían historias, él contaría la verdadera, la de una familia que sobrevivió a la violencia y al miedo. Decidió organizar un evento benéfico a favor de los niños víctimas de abuso, una manera de transformar la herida en esperanza. Durante una semana, la casa se llenó de preparativos. Verónica, emocionada, se involucró en la organización. Lucía ayudó a diseñar los carteles con frases escritas de su puño y letra. El amor sana, lo que el miedo destruye. Doña Carmen supervisaba la cocina, mientras Alejandro gestionaba los donativos. El día del evento, el jardín de la fundación. El anillo de la esperanza se iluminó con luces suaves y música instrumental. Periodistas, empresarios y familias acudieron al lugar. Alejandro subió al escenario con Verónica y Lucía a su lado. Miró al público y habló con voz firme. Durante años, el miedo fue parte de nuestras vidas. Hoy, ese miedo se transforma en luz. No somos una noticia ni un escándalo. Somos la prueba de que la verdad puede curar. Cada niño aquí merece ser escuchado, protegido y amado. El aplauso fue largo y sincero. Entre los asistentes, algunos periodistas bajaron la mirada, avergonzados. En un rincón, un hombre observaba la escena con gesto sombrío. Esteban Cruz grababa en secreto con su teléfono, decidido a buscar otro ángulo para destruirlos. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, antes de que pudiera publicar nada, la policía lo detuvo. La investigación del licenciado Ruiz había revelado los pagos ilegales y la conexión directa con Roberto Aguilar, quien desde prisión había orquestado la campaña. Cruz fue acusado de difamación y chantaje. Cuando Alejandro recibió la noticia, no sintió satisfacción, solo alivio. Había ganado una guerra sin disparar una bala. Por fin, el silencio que seguía no era amenaza, sino descanso. Esa noche, cenaron en familia bajo el cielo despejado. Lucía reía contando historias del colegio. Verónica lo miraba con ternura. Todo esto, dijo, lo lograste sin odio, solo con amor. Alejandro negó con una sonrisa. Lo logramos juntos. Doña Carmen sirvió el postre y bromeó con que por fin la casa parecía un hogar de verdad. Lucía, entusiasmada, levantó su vaso de leche y propuso un brindis. Por los que nunca se rinden, Verónica añadió. Y por los que aprendieron a amar sin miedo. Alejandro los miró a ambas, con el corazón lleno. Por la familia que el destino quiso separar, pero que el amor volvió a unir. El brindis se selló entre risas y abrazos. Afuera, el viento soplaba suave sobre las flores del jardín. La luna, testigo silenciosa de tantas lágrimas, brillaba ahora sobre un hogar donde, al fin, reinaba la paz. Esa noche, cuando Lucía se durmió abrazada a su muñeca, Alejandro se acercó a la ventana del cuarto y miró el cielo. En voz baja murmuró, «Gracias». Y por primera vez en años, el millonario que había vivido rodeado de lujo,
Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que se posee, sino en lo que se ama y se protege con el alma. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El invierno llegó suave ese año. El aire de Ciudad de México traía consigo un silencio distinto, un silencio limpio, como si el mundo entero respirara más despacio. En la casa Duarte, la vida transcurría con una paz que nadie se atrevía a romper. Las heridas del pasado habían comenzado a cerrarse, pero el alma aún guardaba cicatrices invisibles. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre nubes rosadas, Verónica Salgado se sentó al piano del salón. Hacía años que no tocaba, sus dedos temblaban, pero cuando la primera nota sonó, el eco llenó toda la casa con una dulzura que hizo detener a todos. Alejandro Duarte bajó las escaleras y se quedó quieto. Observándola, Lucía apareció detrás de él, con una manta sobre los hombros. La melodía era la misma que Verónica solía tocar cuando estaban juntos. Antes de la separación, antes del miedo. Cada nota era un recuerdo, una promesa, una herida que al fin se atrevía a sanar. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que hasta el viento pareció contener la respiración. Alejandro se acercó y le tomó la mano. «Tocar así es rezar», le dijo. Verónica sonrió con timidez. «Es que por primera vez en años, no tengo miedo de ser feliz». En los días siguientes, la salud de Verónica mejoró sorprendentemente. Los médicos lo llamaban recuperación milagrosa. Los exámenes mostraban que la enfermedad había retrocedido. Nadie podía explicarlo con ciencia, pero en su mirada se adivinaba la respuesta. El amor cura lo que el dolor destruye. Lucía lo notaba también. Ya no se despertaba llorando por las noches, ni tenía pesadillas con gritos o golpes. Volvía a dormir tranquila, sabiendo que su madre y su padre estaban cerca. En la escuela, sus maestros decían que era una niña luminosa, generosa, que hablaba de esperanza con una madurez que conmovía a todos. Un sábado por la mañana, Alejandro la llevó al parque donde la había conocido meses atrás, cuando vendía el anillo para comprar medicinas. Se sentaron en el mismo banco, bajo el mismo árbol. Lucía miró a su alrededor y dijo que ese lugar le parecía más bonito ahora. Alejandro le explicó que no era el parque el que había cambiado, sino ella. Cuando llevas luz en el corazón, todo lo que miras brilla, dijo con ternura. Lucía lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. «Papá, ¿tú crees que los milagros existen?» Él sonrió y respondió que sí, que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan en forma de una niña que enseña a un hombre a amar otra vez. Mientras tanto, Verónica, en casa, preparaba algo especial. Con ayuda de doña Carmen, decoró el comedor con flores blancas y velas. Había decidido dar un paso más, uno que llevaba tiempo meditando. Cuando Alejandro y Lucía regresaron, la encontraron esperándolos. Llevaba un vestido sencillo, y en las manos sostenía el anillo que había iniciado toda la historia. «Este anillo», dijo con voz emocionada, «nos separó y nos volvió a unir. Es testigo del dolor, pero también del perdón. Y hoy quiero que sea símbolo de un nuevo comienzo». Alejandro la miró sin comprender del todo. Verónica se acercó, tomó su mano y, frente a Lucía, pronunció las palabras que nadie esperaba. «¿Te casarías conmigo?» El silencio duró unos segundos eternos. Luego, Alejandro rió. Una risa limpia, sincera. Tomó el rostro de Verónica entre sus manos y dijo que sí, que lo haría 1000 veces, que ya era su esposa en el alma desde el día en que volvió a encontrarla. Lucía aplaudió emocionada. Doña Carmen lloraba en silencio en la puerta, murmurando que Dios tenía su propio modo de escribir los finales. La boda se celebró una semana después, en el jardín de la casa. Fue una ceremonia íntima, sencilla, pero llena de amor. Lucía fue la encargada de llevar las flores y leer una carta que había escrito para sus padres. Pero cada palabra era pura verdad. Cuando era pequeña, pensé que el amor dolía, pero ahora sé que el amor cura. Mi mamá me enseñó a perdonar, y mi papá me enseñó que un hombre de verdad no grita ni golpea, sino que abraza y protege. Gracias por elegirme. Gracias por ser mi familia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de todos. Alejandro se arrodilló y abrazó a su hija. Verónica los envolvió a ambos. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. La música sonó suave, el viento movía las flores, y la felicidad tenía rostro humano. Esa noche, mientras la fiesta terminaba,
y los invitados se despedían. Alejandro y Verónica salieron al jardín. Las luces de las guirnaldas titilaban como estrellas. Ella se apoyó en su hombro y dijo en voz baja: «¿Recuerdas cuando pensábamos que el destino nos había castigado?» Alejandro asintió. «Ahora sé que el destino no castiga. Enseña. Nos separó para que aprendiéramos a amar de verdad». En el cielo, la luna se reflejaba en la fuente del jardín. Lucía dormía ya, agotada de tanto reír. Doña Carmen recogía los últimos platos con una sonrisa. Alejandro tomó el anillo de Verónica y lo observó brillar bajo la luz. «El anillo del destino», murmuró. «Pero esta vez, el destino está de nuestro lado». Esa misma noche, Verónica escribió en su diario, algo que más tarde Lucía conservaría toda la vida. «Hoy entendí que los milagros no siempre son ruidosos. A veces se esconden en un gesto, en una caricia, en la risa de una niña. El amor no borra el dolor, pero lo transforma. Y cuando uno aprende a amar sin miedo, hasta las heridas se vuelven luz». Al día siguiente, el sol entró por las ventanas con fuerza. Lucía corrió al cuarto de sus padres y se metió entre ellos. Los tres se abrazaron, riendo. La vida no era perfecta, pero era suya. Y eso bastaba. Afuera, el mundo seguía girando. Pero en la casa Duarte, el tiempo se detuvo en un instante eterno de amor y gratitud. El millonario que había creído tenerlo todo comprendió, al fin, que su verdadera fortuna era aquella niña que dormía en sus brazos, y aquella mujer que había vuelto a creer en la vida. Y así, bajo el mismo cielo que un día los separó, el milagro más grande se cumplió. 3 almas heridas se convirtieron en una sola familia, unidas no por el destino, sino por el amor. Han pasado 15 años desde aquella boda sencilla en el jardín de Coyoacán. El tiempo, con su paso silencioso, se encargó de escribir nuevos capítulos en la vida de los Duarte. La casa, aún adornada con las mismas flores blancas que Verónica amaba, se ha convertido en el corazón de una historia que inspira a miles. Lucía Duarte Salgado, ahora con 22 años, camina por los pasillos de la Fundación El Anillo de la Esperanza, que ella misma dirige. Su rostro conserva la dulzura de la niña que alguna vez vendió un anillo en las calles, pero su mirada tiene la firmeza de quien ha conocido el dolor y aprendió a transformarlo en amor. En las paredes de la Fundación cuelgan fotografías de niños sonrientes, talleres de arte, aulas improvisadas y bibliotecas donadas. Cada imagen cuenta una historia de lucha, redención y esperanza. Lucía detiene su paso frente a un retrato de sus padres. Alejandro aparece abrazando a Verónica, ambos radiantes. El día de la inauguración del centro, aquel fue el último gran evento público de su padre, antes de retirarse de los negocios para dedicarse por completo a la filantropía. Verónica, por su parte, se convirtió en símbolo de fortaleza y perdón. Aunque su salud se debilitó con los años, nunca dejó de acompañar a Lucía en sus proyectos, enseñándole que la verdadera riqueza se mide por el bien que uno deja atrás. Esa mañana, Lucía prepara un discurso. Dentro de unas horas, recibirá un reconocimiento del Gobierno de México por su labor social. Pero ella no piensa en premios, piensa en los niños que la esperan en el comedor, en las madres que llegan cada semana buscando refugio, y en las familias que, gracias a la Fundación, lograron volver a creer en la vida. Antes de salir, entra al despacho que perteneció a su padre. Todo sigue igual, los libros ordenados, la pluma de plata sobre el escritorio, y una fotografía suya a los 8 años, sosteniendo el anillo que cambió su destino. Lo toma entre sus manos y sonríe. Todavía lleva ese anillo colgado al cuello, como un recordatorio constante de lo que su familia le enseñó. De pronto, escucha una voz familiar detrás de ella. Siempre supe que ese anillo te llevaría lejos. Es Alejandro Duarte, ahora canoso, pero con la misma elegancia y mirada profunda. Lucía lo abraza con fuerza. Papá, no estaría aquí si tú no me hubieras enseñado que el amor se demuestra con hechos. Alejandro ríe suavemente. Tú me enseñaste a mí que los milagros existen. Juntos suben al auto. Durante el trayecto, el millonario recuerda en silencio el día en que la encontró en el parque, con aquel anillo entre las manos, cada semáforo, cada rostro en la calle. Le parece una versión distinta del destino que los unió. No puede evitar emocionarse al ver a su hija convertida en una mujer fuerte, independiente y llena de propósito. El evento se celebra en el Palacio de Bellas Artes. Entre los asistentes hay empresarios, periodistas
políticos y representantes de distintas organizaciones. Cuando anuncian su nombre, Lucía camina al escenario con paso sereno. No lleva joyas. Solo el anillo de oro colgado de su cadena y un vestido blanco sencillo, como el que su madre usó el día de su boda. El auditorio guarda silencio mientras ella comienza a hablar. Su voz es clara, firme, pero llena de emoción. Hace muchos años, una niña caminaba por las calles vendiendo un anillo para comprar medicina para su madre. Esa niña no sabía que aquel anillo tenía un destino: devolverle la familia que la vida le había arrebatado. Hoy, esa niña soy yo. El público escucha atento. Nadie parpadea. Lucía continúa. Mi historia no es de tristeza, sino de esperanza. Aprendí que el amor puede sanar lo que el miedo destruye, y que incluso las heridas más profundas pueden florecer si alguien cree en ti. Mi padre me enseñó que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el corazón. Mi madre me enseñó que el perdón es la forma más alta de valentía. Hace una pausa, respirando hondo. En la primera fila, Alejandro la observa con orgullo y lágrimas contenidas. Hoy, este reconocimiento no es solo mío, es de cada niño que aprendió a soñar otra vez, de cada madre que se levantó tras la violencia, de cada familia que encontró su hogar después de la oscuridad, es de todos los que alguna vez pensaron que estaban solos y descubrieron que el amor siempre encuentra el camino. El aplauso estalla como un trueno. Algunos lloran abiertamente, otros graban con sus teléfonos, sabiendo que están presenciando algo más grande que un discurso. Alejandro se levanta y la abraza frente a todos. Estoy orgulloso de ti. Haya, tu madre también lo estaría. Lucía, con la voz temblorosa, responde. Lo sé. Papá, ella nunca se fue. Está aquí, en cada niño que ayudamos. Esa noche, de regreso a casa, padre e hija cenan juntos en el jardín. Las luces cuelgan de los árboles, igual que hace años, y el viento lleva el aroma de jazmines. Lucía mira el cielo estrellado y murmura. ¿Sabes? A veces siento que mamá me habla en los sueños. Alejandro sonríe. No lo dudo. Ella tenía el don de convertir el amor en milagros. Lucía se levanta y va hacia la fuente del jardín. Saca el anillo de su cadena y lo observa brillar bajo la luna. Este anillo ya no es un símbolo de pérdida. Papá, es un círculo de amor. Comenzó con el dolor, pero terminó con esperanza. Es mi legado, nuestro legado. Alejandro se acerca y pone su mano sobre la de ella. Entonces, prométeme que cuando llegue el día en que ya no esté, tú seguirás llevando esa esperanza al mundo. Lucía asiente, con lágrimas en los ojos. Te lo prometo. A lo lejos, las campanas de una iglesia marcan la medianoche. El viento sopla suave, y por un instante parece que el tiempo se detiene. En ese silencio perfecto, Lucía siente una presencia cálida, como si Verónica estuviera allí, sonriendo. Mamá, susurra, lo logramos. Y con esa certeza, alza la vista al cielo, sabiendo que la historia de su familia nacida del dolor, transformada por el amor, seguirá viva en cada sonrisa, en cada niño que encuentre refugio bajo el nombre del Anillo de la Esperanza. El legado de los Duarte no se escribió en los libros, ni en los periódicos. Se escribió en los corazones de aquellos que aprendieron, gracias a ellos, que incluso los destinos rotos pueden volver a unirse. Cuando el amor se atreve a empezar de nuevo. La historia de Lucía, Verónica y Alejandro nos enseña que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo sincero. Perdonar no borra el pasado, pero nos permite seguir adelante con el corazón en paz. Cuando una persona se atreve a amar, a creer y a defender lo correcto, los milagros ocurren de manera natural. La familia Duarte no solo se reencontró, sino que también recuperó la fe en la vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal King of Emotions para seguir escuchando relatos de justicia, amor y esperanza. Escribe amén en los comentarios, si crees que el amor puede sanar todas las heridas.